Buenos días, Carol. ¿Sí me escuchas? Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Eh, para ello, acabo de compartir la pantalla de la presentación. Aquí, bueno, Carol, no sé si me escuchas. ¿Me escuchas, Carol? Bueno, Sí, sí, ok, bueno, sí se visualiza la pantalla de de la presentación donde dice módulo física. sí. Ok, eh, bueno, pues entonces, eh, vamos a iniciar con nuestros temas de física. La clase anterior vimos lo que es respecto, abordamos el tema respecto a lo que es la hidrostática. La hidrostática es básicamente el estudio de los fluidos sin movimiento y que están en reposo. Y de ahí, pues abordamos algunos conceptos como por ejemplo la presión, ¿sí? El, el principio de Pascal y también la densidad, ¿sí? La densidad de los fluidos, todo eso respecto a lo que es la hidrostática. ¿Sí? Ahora, pues vamos a ver un poco acerca de lo que es la hidrodinámica. ¿Sí? Por el nombre, pues uno se puede hacer una idea de lo que es es- en sí el tema. Hidro significa agua, y hidro. Dinámica, pues movimiento. ¿Sí? El agua en movimiento o un fluido en movimiento. Por eso es hidrodinámica. El tema anterior era hidrostática. ¿Sí? Hidro, agua. ¿Sí? Estática significa que está en reposo. Es decir, un fluido en reposo. ¿Sí? En este caso, pues vamos a hablar solamente o exclusivamente de los líquidos. Y ya posteriormente estaríamos hablando el estudio de los fluidos, porque el estudio de los fluidos abarca lo que es los, los líquidos y los gases. ¿Sí? Y posteriormente abordaremos la parte de la es neumática, ¿sí? La neumática, que ya son gases, pero por el momento solamente vamos a quedar con los fluidos. ¿Sí? Bueno, la hidrodinámica. Carol, no sé si puedas participar, si me puedes apoyar a leer el concepto. Sí, ¿Me apoyarías a leer lo que es la hidrodinámica? la hidrodinámica es la parte de la hidráulica que Ah, estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento. movimiento, exactamente, ¿sí? Dice que es la parte de la hidráulica, ¿sí?
que estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento. De la hidráulica se divide lo que es la hidrodinámica y la hidrostática, ¿sí? Eh, Acuérdense que la vez pasada, bueno, la clase pasada les mostré un cuadro sinóptico, ¿sí? Cuadro sinóptico, mapa conceptual, un mapa conceptual, acerca de las ramas de la física, ¿sí? Acuérdense que teníamos física, la física se dividía en física moderna, física clásica, o en orden, física clásica y física moderna, y ahí salía la mecánica, y de la mecánica, pues salía los demás ramos, ¿sí? Eh, bueno, entonces, la hidrodinámica es la parte de la hidráulica, dice que estudia el comportamiento de los líquidos, y solamente vamos a enfocar ahorita a líquidos. Digo, posteriormente lo haremos, pero con los gases, pero en el momento líquidos. Bueno, luego la mecánica de fluidos, a ver si me puedes apoyar ahí, donde dice mecánica de fluidos. Eh, la mecánica de fluidos investiga las propiedades de un fluido ideal sin fricción y también estudia las características de un fluido viscoso en el cual se presenta fricción. ¿Sí? Ok, dice la mecánica de fluidos estudia las propiedades dice, de un fluido, ¿sí? Y aquí también dice que estudia las características de un fluido viscoso. La viscosidad es otra propiedad muy importante, ¿sí? Acerca de los líquidos, ¿sí? O de los fluidos, y la viscosidad, principalmente en la parte de la lubricación. Acuérdense que toda la maquinaria industrial, ¿sí? Necesita lubricación. Y no solamente la maquinaria industrial, todo lo que implica un movimiento, un roce, un contacto físico, ¿sí? Necesita lubricación para garantizar un movimiento adecuado. Ponemos un ejemplo, una bicicleta, ¿sí? Necesita la lubricación, ¿sí? En la parte de los pedales, en la parte de, de donde va la estrella, las llantas necesitan lubricación, y la parte donde va el manubrio necesita la lubricación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no hay lubricación, luego, pues, vemos cómo empieza a hacer ruidos extraños, ¿sí? Entonces, esos ruidos extraños indica que hay falta de lubricación. Y un automóvil, pues ni se diga, necesita el aceite para lubricar toda la parte que es mecánica, toda la parte del motor, ¿sí? Incluso el cuerpo humano, ¿sí? También tiene entre las articulaciones, ¿sí? Tiene un líquido especial, principalmente la rodilla, ¿sí? Que es un lubricante natural, ¿sí? Y ahí está el mejor sistema de lubricación, ¿sí? Que nunca ha existido, está en esa rodilla. Y cuando esa lubricación, ¿sí? este, empieza a fallar, entonces obviamente empieza ahí problemas, ¿sale? Pero, y la maquinaria y la industria es lo mismo, si la maquinaria necesita lubricación, pero para ello se utilizan diferentes lubricantes. Y la selección del tipo de lubricante depende del grado de la viscosidad. Y de la viscosidad no todos llevan. Hay lubricantes que son más viscosos y hay lubricantes que son menos viscosos, ¿sí? Y entonces cada maquinaria, por cálculo, porque también se calcula la viscosidad que debe de tener cierto equipo. Entonces, esa propiedad es muy importante. La vamos a ir viendo más adelante cuando veamos lo que es la lubricación. El siguiente concepto es, bueno,
Era lo de la lubricación como objeto de estudio y la hidrodinámica. ¿Sí? A ver, ¿puedes leer, compañera? Dice, los líquidos son incomprensibles por completo. Ok. El Eh, 2. Se considera despreciable la viscosidad, es decir, se considera que no presentan resistencia a Al flujo. flujo. Al flujo, sí que hay una razón. Me voy a corregir. Ahí está. El 3. El flujo se considera estacionario o de régimen estable, es decir, la velocidad de toda partícula de un líquido es igual al pasar por un mismo punto. Ok. Sí. Entonces, los líquidos tienen ciertas características, muchas características. Eh, Principalmente que dice los líquidos son incomprensibles, no incomprensibles, que no se puedan comprender, sino incomprensibles. ¿Sí? Aquí hay que quitarle aquí la incomprensibles, ¿sí? Incompresibles. ¿Sí? Es decir, que al aplicar la expresión, por más presión que yo le aplique, y no voy a poder reducir su volumen, ¿sí? No lo voy a poder reducir. Su volumen no va a variar de una manera significativa. Caso contrario, con un gas sí lo puedo comprimir, ¿sí? Un gas, pero un líquido no. Por eso son incompresibles. Luego el 2 dice, se considera despreciable la viscosidad, es decir, se considera que no presenta resistencia al flujo. Y cuando un fluido, es decir, está en movimiento a través de una tubería, pues obviamente este, hay una, hay una resistencia al fluir. Y esa resistencia se le conoce como viscosidad, ¿sí? Pero dice que como objeto de estudio, pues no se considera esa propiedad, ¿sí? Para ciertos casos. Hay casos en que sí, pero en este caso, pues no. El 3 dice, el flujo se considera estacionario de régimen estable, es decir, la velocidad de toda partícula de un líquido es igual al pasar por un mismo punto, ¿sí? Dice, la velocidad de toda partícula de un líquido es igual al pasar por un mismo punto, ¿sí? Entonces, es decir, que a lo largo de a lo largo de toda la tubería, no a lo largo, sino a lo alto de la tubería, ¿sí? Se considera que la velocidad del fluido es igual en cualquier punto, ¿sí? Aunque realmente, pues en la práctica no es tan este, cierto, ¿sí? Porque sí hay una variación, ¿sí? Y todo eso está influido por la viscosidad. Pero para objeto de estudio, pues dicen que considera solamente estacionario. Bueno, ya después terminando con esta pequeña introducción, ¿sí? Ahora sí vamos a lo que son los conceptos, bueno, las fórmulas para calcular lo que es el gasto, ¿sí? El gasto de un líquido. Eso es muy importante, ¿sí? Porque se utiliza mucho ese concepto del gasto. El gasto eh, dentro de lo que es la industria se ocupa mucho este, medir el gasto de un fluido. ¿Y qué es el gasto de un fluido? Y es la relación existente entre el volumen de un líquido que fluye por un conducto y el tiempo que tarde en fluir, ¿sí? Es la relación existente entre el volumen, entre tiempo. El gasto se obtiene midiendo el volumen entre el tiempo. Y yo necesito, siempre va a ser muy necesario calcular el gasto de un líquido, es decir, cuántos metros cúbicos de un líquido fluyen respecto a un tiempo, ya sea por segundo, por minuto, y por hora también se puede, pero es más.
poco habitual. ¿Sí? Se utiliza más segundo o minuto. ¿Sí? Por ejemplo, puede influir a lo mejor, ¿qué quiere decir? Si tengo un gasto de 10 metros cúbicos sobre segundo o 10 metros cúbicos sobre minuto, quiere decir que en 10 minutos voy a tener 10 metros cúbicos de un líquido, de ese líquido. Por ejemplo, agua. ¿Sí? Eso indica el gasto, la cantidad de el volumen de cierto líquido lo voy a tener en relación con el tiempo. La fórmula matemática está aquí. La G de gasto va a ser igual a la V de volumen entre el tiempo. Esa es la fórmula matemática para medir el gasto. ¿Y dónde? Aquí está la G, es gasto. El gasto en metro cúbico sobre segundo. La V es volumen. Volumen de líquido que fluye, que va a estar dado en metro cúbico. Y la T de tiempo que tarda en fluir el líquido en segundos. ¿Sí? En segundos. ¿Vale? Entonces, esta es la fórmula para medir el gasto y lo que indica cada una de las variables. Pero también lo puedo obtener con esta otra fórmula. El gasto va a ser igual a el área de la sección transversal del tubo. O sea, el área de la sección transversal multiplicado por la magnitud de la velocidad en metros sobre segundo. Y aquí para sacar el gasto necesito volumen y necesito tiempo. Pero dependiendo de la situación, si yo no tuviera volumen y tiempo, tengo que tener velocidad y el área. Con el área del tubo y con su velocidad, yo puedo calcular el gasto. ¿Sale? El gasto. Entonces, esa es otra fórmula. Entonces, con cualquiera de las dos fórmulas, dependiendo de la situación que yo tenga, voy a poder calcular el gasto. ¿Vale? Entonces, esto se utiliza mucho, lo que es la parte del gasto. Siempre, por lo común, vamos a estar escuchando de eso en la parte industrial y el gasto de alguna tubería, de una bomba hidráulica. Bueno, vamos al siguiente. La siguiente ecuación es la ecuación de la continuidad. ¿Sí? Ecuación de continuidad. A ver, ¿puedes leer, compañera? Donde dice la magnitud de la velocidad. La magnitud de la velocidad del líquido es menor a la que adquiere al pasar a la sección 2, donde la reducción del área se compensa con el aumento de la magnitud de la velocidad. Ok. Bueno, ya vemos que el gasto se calcula eh, dividiendo el volumen entre el tiempo. Puedo calcular el gasto que pasa por la tubería. Pero después tenemos la ecuación de la continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a ver, lo voy a decir un poquito más grande. Por ejemplo, aquí tengo una imagen donde se aprecia el dibujo este, de una tubería. Y de esto tiene un diámetro, desde aquí hasta acá. ¿Sí? A este la voy a llamar sección A1. ¿Sí? Obviamente esta tubería tiene tiene una velocidad. Aquí el agua va a una velocidad, suponiendo que el agua va de izquierda a derecha. Todo lo azul representa el agua, ¿sí? Y esta es la tubería, lleva una velocidad. Y la Q representa el gasto. Aquí, bueno, aquí lo representa con una letra Q, aunque también puede ser G. La Q es el gasto. Entonces el agua aquí lleva una velocidad, sí, y lleva determinado gasto. Pero ¿qué pasa en el momento en que, por ejemplo, el agua se encuentra
con una tubería de menor diámetro. ¿Sí? Aquí se hace un cuello de botella, es un embudo. ¿Sí? Ahora el agua tiene un menor espacio por donde fluir, ¿sí? Porque hubo una reducción en su diámetro. Y obviamente aquí el agua va a llevar otra velocidad y otro gas, ¿sí? Otro gas, ¿vale? ¿Por qué? Porque se está encontrando aquí con una reducción. Bueno, pero ¿qué nos dice la fórmula? Bueno, la fórmula nos dice que es decir, el gasto que hay aquí, siempre va a ser igual al gasto 2. Es decir, el gasto que hay aquí, el gasto que hay aquí, siempre va a ser el mismo. Es decir, eh, la cantidad de agua que pasa por determinado tiempo es el mismo. No importa que aquí la tubería esté ancha y aquí esté angosta. Dice que el gasto uno va a ser igual al gasto 2. Es decir, el gasto va a permanecer de una manera constante, que no va a cambiar, ¿sí? Siempre. Y como el gasto yo lo puedo representar con la fórmula que vimos anteriormente, que dice que el área uno es igual, el área uno por la velocidad uno. En la fórmula anterior era área por velocidad, pero como tengo dos áreas, el área de esta sección ancha y el área de la sección angosta, por eso para identificarlas, al área de la sección ancha la puedo llamar A1 y al área de la sección angosta A2. A la velocidad de la sección ancha B1 y a la velocidad de la sección angosta B2. Por eso es A1 por B1 es igual a A2 por B2. ¿Sí? A esta ecuación se le conoce como la ecuación de la continuidad, donde la G, ya le comenté que es el gasto, metro cúbico sobre segundo. El A es el área de la sección transversal, medida en metro cuadrado, y la V es la magnitud de la velocidad del líquido, metro sobre segundo. ¿Sale? Entonces, aquí está otra formulita, ¿sí? Con sus respectivas unidades. ¿Sí? Pero lo que sí quiero que quede claro es que la ecuación de la continuidad nos dice que el gasto va a ser igual en las dos secciones, sin importar la medida del diámetro de la tubería, ¿sí? Sin importar el valor del diámetro. Bueno, ¿algunas dudas aquí? No, ninguna. Ok, entonces vamos a continuar. En la siguiente, vamos a hacer un pequeño, bueno, vamos a ver aquí un pequeño problema, ¿sí? Eh, Dice, problema uno, calcular el gasto de agua por una tubería, ¿sí? Al circular 1.5 metros cúbicos en 15 segundos. ¿Sí? Aquí, básicamente, para resolverlo tengo que seguir un orden. Y el orden va a ser, es que yo anote los datos, la fórmula, este, la, la sustitución y la sustitución y el resultado. Va a haber casos en que va a haber otra parte que diga conversión de unidades, ¿sí? Pero bueno, si las unidades me las da tal cual como las necesito, solamente serían estas partes. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, aquí pues hay que anotar los datos. ¿Qué me dice? Calcular el gasto. Ah, bueno, como me dice calcular el gasto, pues aquí le voy a poner una G de gasto.
No sé cuánto vale, no le pongo nada. Por una tubería al circular 1.5 metros cúbicos. Metros cúbicos. Yo tengo que saber que los metros cúbicos vendrían siendo volumen. Sí, aquí le vamos a cambiar la letra. Vamos a cambiar la letra aquí a este para que no se confunda con la velocidad. Entonces, aquí ya está la V de velocidad. Entonces, la velocidad me dice que es 1.5. 1.5 ¿qué? 1.5 ¿qué? Perdón, no la velocidad, el volumen. El volumen es 1.5 ¿qué? Metro cúbico, ¿sí? Y el tiempo, ¿de cuánto vale el tiempo? ¿Cuánto vale el tiempo que me está dando aquí? 15 segundos. 15 segundos, ¿verdad? Son 15 segundos. Sí, son 15 segundos. Entonces aquí la T de tiempo vale 15 segundos. Bueno, aquí ya tengo mis datos. El gasto, pues lo que tengo que calcular. El volumen son 1.5 metros cúbicos y el tiempo son 15 segundos. ¿Sí? Entonces la fórmula de aquí me dice que como yo tengo volumen y el tiempo, puedo utilizar esta fórmula. El gasto es igual a volumen entre tiempo. ¿Por qué? Porque tengo volumen, si tengo tiempo, si lo tengo. Lo que me tengo que fijar bien es que hay dos fórmulas hasta ahora. Bueno, para el gasto tenemos dos fórmulas, ¿sí? Que es la de gasto es igual a velocidad por tiempo y la de gasto que es igual a el área por la velocidad. ¿Cómo sé cuál de las dos utilizar? Bueno, pues tengo que fijar, tengo que observar, de acuerdo a las variables que me piden, cuáles sí tengo y cuáles no. Por ejemplo, aquí velocidad, perdón, volumen sí tengo, que es 1.5, y el tiempo son 15 segundos. ¿Sí? Entonces, como los tengo, pues puedo utilizar esta fórmula. Y ya luego solamente hago la sustitución y saco el resultado. El gasto, que es 1.5 metros cúbicos entre los 15 segundos, me va a salir 0.1 metro cúbico sobre segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada segundo voy a tener 0.1 metro cúbico. Un metro cúbico. Yo sé que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces tengo 0.1, tengo aproximadamente 100 litros. 100 litros sobre segundo. ¿No? Para que se den una idea, ¿sí? Porque yo sé que un metro cúbico es igual a 1000 litros, que vendrían siendo 0.1 metro cúbico sobre segundo, vendrían siendo unos 100 litros que yo voy a tener por cada segundo. Ese va a ser el gas. ¿Sí? Y así se resuelve ese tipo de ejercicio. Bueno, ¿sí queda claro? Sí, Ok, bueno. De cualquier duda va comentando porque este, les voy a dejar cada uno de tarea. Entonces, por eso este, estoy preguntando que si queda claro o hay alguna duda. El siguiente, problema 2. Dice calcular el gasto de agua por una tubería de diámetro igual a
5.08 centímetros. Otra vez el gasto. Cuando la magnitud de la velocidad del líquido es de 4 metros sobre segundo. Entonces, lo primero que tengo que observar o que tengo que entender al resolver un problema es que tengo que anotar los datos que me da y saber lo que me pide. Me pide otra vez el gasto. Bueno, pues anoto la G. En datos voy a anotar la G. Luego dice un diámetro. Vea que ya no me da el área ni me da el volumen. Ahora me da el área, perdón, el diámetro. El diámetro que es 5.08 centímetros. Entonces, ya voy a colocar aquí una D de diámetro, 5.08 centímetros. Ah, pero como la fórmula, acuérdense que el área me la pide en metros, ¿sí? El área. Entonces, estos 5.08 centímetros lo voy a convertir a metros. ¿Cómo lo hago? Simplemente lo divido entre 1000, entre 100. Sería entre 100 porque un metro tiene 100 centímetros. Le divido este valor entre 100, me va a salir 0.0508 metros. Ya está convertido esto y esto es lo mismo, nada más que aquí está en centímetros y aquí está en metros. ¿Sí? Sí se ve el puntero, ¿verdad? En la pantalla. Sí. Ok, bueno. Y luego me da la velocidad. La velocidad va a ser igual a 4 metros sobre segundo. Es el valor de la velocidad. Bueno, aquí ya me cambió un poquito la situación. ¿Por qué? Porque yo tengo dos fórmulas, que es la de la anterior, que era volumen entre tiempo, pero no tengo aquí volumen ni tengo tiempo, entonces no puedo utilizar esa fórmula. Solamente tengo diámetro y velocidad. La otra es gasto es igual a el área por la velocidad. Tengo velocidad, sí, pero no tengo el área. Solamente tengo el valor del diámetro. Pero con el valor del diámetro yo puedo calcular el área de la sección transversal. ¿Sí? El área. ¿Sí entiende la parte que cuando digo sección transversal de la tubería? ¿Sí, sí, sí me entiende esa parte cuando digo la sección, el área de la sección transversal de la tubería? Sí, sí le. ¿Sí? Es decir, es como que si yo a la tubería le hiciera yo un corte, ¿sí? Le hiciera, por ejemplo, un corte, tengo el tubo, pero yo le hago un corte por la mitad, le hago un corte y ese corte, si yo lo veo de frente, pues va a ser un círculo. ¿Sí? Ese es el diámetro de la tubería. Esa es la sección. Cuando digo el área de la sección transversal, sí, me estoy refiriendo que a la tubería a la tubería yo le hicieron un corte y de frente, no de perfil, de frente, y yo la vería así, la tubería. ¿Sí? Así. Y cuando digo el área de la sección transversal, me refiero a esta área. A esta. Es el diámetro. Dice que esta tubería tiene un diámetro de 0.05 metros. Es el diámetro. Este es el diámetro. Ahora, pero a partir del diámetro yo puedo calcular el área. ¿Cómo calculo el área? Bueno, la fórmula que vieron en la primaria es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, pero ya de manera directa en función del diámetro. Como no tengo radio, tengo diámetro, voy a utilizar esta otra fórmula, que es su equivalente, la misma, es como utilizar pi por radio al cuadrado, pero esta sería pi sobre 4 por el diámetro elevado al cuadrado. Entonces, el área, ¿sí? El A va a ser igual a pi sobre 4 por el diámetro elevado al cuadrado por la velocidad, ¿sí? Por la velocidad. La velocidad si la tengo, es 4.
Entonces, con esta fórmula, está acá, ahora sí puedo calcular yo el gasto. ¿Por qué? Porque el pi lo conozco, pi es una constante que vale 3.1416. El 4 también es constante. El diámetro ya lo tengo, que es 0.0508 metros. Y la velocidad ya la tengo, que son 4 metros sobre segundo. Y 4 metros sobre segundo. Pues ya tengo todo. Sí, ya solamente tengo que hacer la sustitución. El gasto va a ser igual a pi, que vale 3.14, dividido entre 4, multiplicado por el diámetro. El diámetro es 0.0508 metros. Aquí hay que tener cuidado de ponerle las unidades correspondientes a cada uno de los valores. Pi no tiene unidad, por eso no le puse nada. El 4 es constante, por eso tampoco le pongo nada. Pero el diámetro sí tiene una unidad. En este caso voy a utilizar la parte de metros, es la que necesito. Por eso le puse metros elevado al cuadrado, porque dice que es el diámetro elevado al cuadrado, multiplicado por V es la velocidad, que es 4. ¿4 qué? Metros sobre segundo, le pongo metros sobre segundo. Esto es igual, si hago la operación, aquí ¿qué es lo primero que tendría yo que hacer? ¿Sí? Para hacer la operación, porque tengo pi sobre 4 multiplicado por 0.508 al cuadrado por 4. ¿Qué es lo primero que hago? ¿Y por qué? Porque depende del orden, de las operaciones que yo haga. Si sigo un orden correcto, me va a salir el resultado correcto. Si yo hago las multiplicaciones y la división de una manera este, que no sea el orden correcto, pues me va a salir otro resultado completamente diferente y va a estar mal. Entonces, ¿por dónde empiezo yo a hacer las operaciones? ¿Por dónde empezaría? ¿Sí? ¿Qué hago? Primero divido, primero elevo al cuadrado, el 0.508, o primero multiplico, este 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Dividir. Mm, bueno, podría dividir, sí, y el resultado pues no me va a cambiar, pero por jerarquía de operaciones, ¿sí? Por jerarquía de operaciones, lo primero que tendría yo que hacer es este 0.508 elevarlo al cuadrado, este, porque primero se hacen las potencias, ¿sí? Las potencias, ¿sí? Este. Ya después que yo eleve este al cuadrado, ahora sí puedo hacer hago esta división, ¿sí? Hago esta división, ¿sí? Y ya después que yo tenga el valor de esta división, ahora sí multiplico el resultado de esta división por el número que tengo aquí ya elevado al cuadrado por el 4, ¿sí? Es la manera correcta de hacerlo, el orden correcto. El orden es muy importante aquí porque si yo no sigo un orden correcto, entonces el resultado que voy a obtener va a ser incorrecto, ¿sí? El resultado depende muchas veces de un orden correcto, ¿sí? Entonces, cheque por favor, ahí sí tiene una calculadora y me dice si le sale el 0.002 metros sobre segundo, metro cúbico sobre segundo. Ahora, lo siguiente es que también tengo que hacer un análisis dimensional de las unidades. Por ejemplo, aquí este metro elevado al cuadrado, metro por metro es metro cuadrado, multiplicado por metro es metro cúbico. Aquí yo tengo un metro cúbico, por eso aquí le puse m cúbica. Y luego la S de segundo, y la S de segundo, muchos lo abrevian como ESEG, ¿sí? Pero es incorrecto. La manera correcta en el Sistema Internacional de Unidades solamente es colocar una S, una S minúscula.
esta S, y este metro cúbico sale de metro cuadrado por metro es igual a metro cúbico, ¿sí? Metro cúbico. Y así obtengo el valor del gasto. Y esta es otra situación donde solamente conozco el diámetro y la velocidad, y la velocidad del fluido. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Ninguna. Bueno, vamos vamos a seguir con el otro, el ejercicio 3. El ejercicio 3 es un poquito diferente también, ¿sí? Sí, es un poquito diferente. ¿Y por qué? Porque dice, a ver, bueno, ¿lo puede leer? Cuando dice problema 3, Determinar el diámetro que debe tener una tubería para que el gasto de agua sea de 0.3 metros cúbicos a sobre una, segundo, a una velocidad cuya magnitud es de 8. ¿Cómo es que se puede decir? 8 metros sobre segundo. Ah, ajá, 8 metros 8 sobre segundos. sobre segundo. Ok, bueno. Aquí eh, me cambia ya completamente la situación, porque en los casos anteriores yo tenía que calcular el gasto. ¿A partir de qué? A partir del volumen, a partir del tiempo, o a partir del área y a partir de la velocidad. ¿Sí? O sea, con esas 5 variables, con 4 variables, ya sé que tuviera el volumen, el tiempo, el área de la sección transversal o la velocidad, yo podría calcular el gasto. Pero ahora la situación me da vuelta y me dice que ya tengo un gasto. El gasto es de 0.3 metros cúbicos sobre segundos y me da una velocidad de 8 metros sobre segundos. Ahora lo que me está pidiendo es el valor del diámetro. ¿Sí? Del diámetro. Es lo que me está pidiendo aquí. Eso lo tengo que calcular. Este, eso lo tengo que calcular el valor del diámetro. Entonces, diámetro no lo conozco, ese valor no lo conozco. Y el gasto es 0.3 metros cúbicos sobre segundo, que es lo que ya me da aquí. Y la velocidad que es 8 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, voy a calcular ahora, a partir del gasto y de la velocidad, voy a calcular cuál es el valor del diámetro de la tubería. ¿Sí? De la tubería. Voy a partir de la fórmula que el gasto es igual a área de la sección transversal por la velocidad. Ahora, aquí tengo que aprender a despejar, sin despejar una variable. ¿Qué es despejar? Es decir, de la variable que estoy interesado, tengo que ver cuál voy a despejar. Por ejemplo, me pide diámetro. ¿El diámetro en qué variable está involucrada? En el gasto no. ¿Por qué? Porque el diámetro es una medida de longitud y el gasto es una medida de volumen. Entonces no tiene nada que ver diámetro con gasto. Con área, el área sí. Y porque el área de la sección transversal se origina a partir de conocer el valor del diámetro. Entonces, esta es la que me va a interesar, despejar el área, porque a partir del área yo voy a poder obtener el diámetro.
Y pues la velocidad ya no tiene ninguna relación con el diámetro. Entonces la variable que voy a despejar es A. Cuando digo despejar, me refiero a que la voy a dejar sola, sin ninguna otra variable que le esté realizando ninguna operación. Entonces el área va a ser igual, la V que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces me queda área es igual a gasto entre velocidad. Gasto entre velocidad. La V estaba multiplicando, pasó dividiendo. Pero también, bueno, hasta aquí ya tengo área, pero necesito diámetro. ¿Cómo le hago para sacar el diámetro? Bueno, yo sé que el área es la de un círculo. Y el área de un círculo se puede calcular con la fórmula que dice que pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Y vean que aquí ya salió la d de diámetro. Esta a, que es equivalente a todo esto azul, que va a ser igual al gasto por sobre la velocidad. ¿Vale? Sobre la velocidad. ¿Vale? Y luego aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, yo necesito la d solita. Necesito despejarla. Entonces, el 4 en este caso está dividiendo. Entonces va a pasar multiplicando al otro extremo. Sería 4G. Y el pi que está multiplicando va a pasar dividiendo a la v, que es velocidad, que sería pi por v. Y luego el diámetro que está elevado al cuadrado va a pasar como raíz cuadrada. Entonces de esta manera tengo que el diámetro va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 veces el gasto dividido entre pi por la velocidad. ¿Sí? Pi por la velocidad. ¿Sí? ¿Qué es lo único que hice? Es despejar el valor del diámetro. ¿Sí? Del diámetro. ¿Sí? Si tienen problemas para despejar, les recomiendo que se eche un clavado a la álgebra. ¿Sí? A la parte de álgebra. ¿Sí? Porque se ocupa mucho aquí en esa parte. Y si no saben, porque si no saben despejar de una manera correcta, pues van a tener un poco de problemas. Entonces, si tienen problemas para eso, háganle un repaso a la parte de álgebra. ¿Sí? Bueno, ya está aquí la de despejada. ¿Sí? Que va a ser igual a la raíz cuadrada de 4G sobre pi por la velocidad. Ahora, lo único que me resta es hacer la sustitución de los valores y veo si puedo. Por ejemplo, el 4, la raíz, no hay problema, el 4 es constante. Y el gasto lo tengo, sí, sí tengo el gasto, que es 0.3 sobre pi. Pi es constante. La v, que es velocidad, si lo tengo, es 8. Entonces veo que ya tengo todas mis variables, todas. ¿Sí? Ya solamente me resta reemplazarlo en la fórmula. Entonces, dice, diámetro va a ser igual a la raíz cuadrada, que es 4 multiplicado por la g, gasto 0.3, dividido entre pi, que es 3.1416, y multiplicado por la velocidad, que es 8 metros sobre segundo. ¿Sí? Si yo hago todo esto, pues me va a salir otra vez aquí. ¿Qué tendría yo que hacer primero? Primero tendría yo que hacer las multiplicaciones de arriba, es decir, 4 por 0.3, y aquí 3.1416 por 8. Esto es lo primero. Después tengo que dividir el valor de arriba entre el valor de abajo, y posteriormente tendría yo que sacar la raíz cuadrada. Y a lo último se saca la raíz cuadrada y ya me va a quedar 0.218 metros, que es el valor del diámetro de la tubería. Entonces, con una tubería con un diámetro de 0.208 metros, que vendrían siendo aproximadamente 22 centímetros, voy a tener un gasto de 0.3 metros cúbicos sobre segundo. Es decir, aproximadamente 300 litros en cada segundo, y va a tener una velocidad de 8 metros sobre segundo.
¿sí? Sí. Y así lo calculo. Y así calculo el valor del diámetro. Y voy un poquito rápido por cuestión de tiempo. ¿Sí? Por cuestión de tiempo, por eso eh, voy un poquito rápido, pero si tienes duda en alguna parte, pues me comenta, no hay problema. ¿Ok? Bueno, entonces, ese es el valor. ¿En alguna duda hasta aquí? No. No. Bueno, si tiene alguna duda, me comenta, no hay problema. Sí. Este, bueno, pasamos al siguiente. El 4. A ver, el 4. ¿Me puede leer el ejercicio 4? ¿Puede leer el problema 4? Sí. Dice, por una tubería de 3,81 centímetros de diámetro, circula agua a una magnitud de velocidad de 3 Metros sobre segundo. metros sobre segundos. En una parte de la tubería hay un estrechamiento y el diámetro es de 2,54 centímetros. ¿Qué magnitud de velocidad lleva el agua en este punto? Bueno, entonces acabamos con los primeros tres ejercicios, el uno, el 2 y el 3 eran de gasto, es decir, de calcular el volumen entre el tiempo. A partir del 4 es la parte de la ecuación de la continuidad. ¿Sí? Este ya va a ser un poquito diferente. ¿Sí? La ecuación de la continuidad. Si se dan cuenta, me dice, por una tubería 3,81 centímetros de diámetro y una velocidad de 3 metros sobre segundo. Dice, en una parte de la tubería hay un estrechamiento y el diámetro es de 2,54. Ya tengo dos diámetros. ¿Sí? El diámetro de 3,81 y el diámetro de 2,54. En los ejercicios anteriores solamente había un diámetro, que nada más era una tubería de un diámetro constante. Aquí no, aquí son dos diámetros. Eh, Luego me da la velocidad, me da una velocidad de 3 metros sobre segundo y me pide la otra velocidad. ¿Sí? Ya tengo dos velocidades que calcular. Bueno, una velocidad sí que calcular, pero en sí van a ser dos velocidades con la que ya me da. Me está dando dos diámetros también. ¿Sí? Dos diámetros. Ahora, este, esto quiere decir que el 3,81 el agua iba por una tubería mm, de 3,81 y luego entró a una de 2,54 centímetros. Quiere decir que se estrechó. Voy a ver cuál es la velocidad cuando el agua pasó por la tubería estrecha. Bueno, nuevamente, aquí tengo que ver los datos que me da el problema, después tengo que ver la fórmula que voy a utilizar, después si tengo que convertir unidades las convierto, ya si no pasa la parte de la sustitución y el resultado. Bueno, dice que el diámetro 1 es 3,81. ¿Por qué diámetro 1? Porque es la parte más ancha.
¿sí? 3.81 centímetros, pero los centímetros no me sirven. Yo tengo que convertir a metros. ¿Cómo le hago? Divido el 3.81, lo divido entre 100. Me tiene que dar 0.0381 metros. Solamente divido el 3.81 entre 100. Luego me dice que la magnitud de la velocidad es de 3 metros sobre segundo de la velocidad 1, porque si es de diámetro 1, la velocidad que le corresponde a esta tubería es velocidad 1. Sería 3 metros sobre segundo. Dice, en una tubería, en una parte de la tubería hay un estrechamiento y su diámetro es 2.54, entonces este es el diámetro 2. Diámetro 2, que es 2.54 centímetros, y es igual a 0.0254 metros, porque los centímetros no me sirven aquí, lo tengo que convertir a metros. Otra vez divido esta cantidad de 2.54 entre 100 y así voy a obtener el 0.254. Y me pide qué magnitud de la velocidad lleva el agua en este punto. Es decir, me está pidiendo calcular la velocidad 2. ¿Sí? La velocidad 2. ¿Sale? Eso es lo que yo tengo que calcular. Ahora voy a partir de la fórmula de la continuidad. La fórmula de la continuidad me dice que el área 1 por la velocidad 1, esto corresponde a la tubería ancha, va a ser igual al área 2 por la velocidad 2, eso corresponde a la tubería angosta. Ahora, de las variables que tengo aquí, entre el área y la velocidad, debo de ver aquí cuáles tengo y cuál me está pidiendo calcular. Veo que lo que me pide calcular es la velocidad 2. Entonces aquí tengo la velocidad 2, pero la fórmula no me va a servir a como está. Necesito despejar la velocidad 2. Acuérdense que despejar les dije que es dejar la variable completamente sola en un extremo de la ecuación y pasar todo lo demás al otro extremo. Entonces la velocidad 2, como el área 2 está multiplicando, el área 2 va a pasar al otro extremo dividiendo. Entonces va a quedar área 1 por velocidad 1 entre área 2. ¿Sí? Me queda así, velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1 entre área 2. Ya está despejada aquí la velocidad 2. ¿Vale? Pero me fijo aquí en la fórmula y dice que área 1, tengo área 1 arriba y área 1 abajo. Pero tengo área 1 arriba y área 1 abajo. ¿Sale? Pero en los datos yo no tengo área, tengo diámetro. Vean que tengo diámetro 1 y diámetro 2. Entonces en vez de área, voy a utilizar la fórmula para calcular área, que es pi sobre 4 por el diámetro elevado al cuadrado. Y esta fórmula la voy a meter aquí, en área 1 y área 2. Es decir, en vez de escribir área 1, voy a escribir lo que vale el área 1. En vez de escribir área 2, voy a anotar lo que vale el área 2, lo que está en azul. De esta manera me quedaría la velocidad 2 va a ser igual a, en vez de área 1, lo que vale el área, pi sobre 4 por el diámetro 1 elevado al cuadrado por la velocidad 1, dividido entre el área 2. En vez de escribir área 2, voy a escribir p sobre 4 por el diámetro 2 elevado al cuadrado, y hasta ahí, ¿sale? Ahora veo la fórmula y veo que en la parte de arriba, en la parte del numerador, tengo pi sobre 4. En la parte del denominador tengo pi sobre 4. Como yo tengo lo mismo arriba y abajo, lo puedo cancelar. Puedo cancelar pi sobre 4 arriba y pi sobre 4 abajo, porque es lo mismo. Y solamente me va a quedar
diámetro 1 elevado al cuadrado por la velocidad 1 entre el diámetro 2 elevado al cuadrado. Pues toda esta expresión se reduce a la que tengo aquí solamente. El diámetro elevado al cuadrado por la velocidad dividido entre el diámetro al cuadrado. ¿Sale? Entonces, ¿dudas aquí? No. No. Bueno. Entonces, después, lo siguiente, pues solamente reemplazar los valores. Me dice que es diámetro 1 elevado al cuadrado. El diámetro 1 vale 0.0381 metros elevado al cuadrado por la velocidad 1, que es 3, dividido entre el diámetro 2, que es este valor, que está en centímetros, dividido entre 100, que es 0.254 metros. ¿Vale? Y el orden para hacer esto, primero, elevo al cuadrado arriba, elevo al cuadrado abajo. ¿Sí? Aquí, ojo, esto es importante. Esta parte, no voy a, ¿por qué? Porque si no, no me va a salir resultado. No tengo que elevar ese valor al cuadrado y multiplicarlo por 3. Luego tengo que dividir este valor al cuadrado y ya al final divido. La división se queda hasta el final, ¿sí? Porque si no lo hago de esta manera, el resultado me va a salir incorrecto. Entonces, haciendo eso me va a salir 0.75 metros sobre segundo, ¿sí? Metros sobre segundo. ¿Sí? Arriba me queda metro cuadrado, metro cuadrado por metro, metro cúbico. Y luego metro cuadrado, metro elevado al cuadrado, me queda metro cuadrado abajo. Entonces, metro cúbico entre metro cuadrado me queda solamente metro y los segundos pues se pasan tal cual. Entonces el resultado es 6.75 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que en la tubería 1 yo tenía 3.81 de diámetro y la velocidad el agua iba a 3 metros sobre segundo. Cuando se redujo el diámetro de la tubería, y ahora la velocidad aumentó, y aumentó la velocidad. Y obviamente, como el gasto se tiene que mantener, la única manera de mantener que el gasto 1 sea igual en las dos secciones, ¿sí? Es que debe de aumentar la velocidad, ¿sí? Para mantener la igualdad de los dos gastos. ¿Sí? Se aumenta la velocidad. ¿Sí? Es la única forma de compensar esa reducción en el diámetro de la tubería, ¿sí? Aumentando la velocidad. Ok. Bueno, ese ya quedó. Vamos con el siguiente. Aquí está otro, que es prácticamente lo mismo, solamente con otros valores. ¿Sí? Es prácticamente lo mismo. Dice, por una manguera, ¿puede apoyarme a leer? Por una manguera de bomberos de 0.25 metros de diámetro sale la presión agua que fluye a una velocidad de 10.5 metros por segundo. Si la manguera se reduce en su boquilla de salida de 0.1 metros de diámetro, ¿con qué velocidad saldrá el chorro? ¿Sí? ¿Sí?
Dice que una manguera de bomberos es 0.25 metros. Es un poquito más que la palma de una mano. Es ancho. Tiene una velocidad de 10.5 metros y en la boquilla 0.1 metro, es decir, 10 centímetros aproximadamente. Quiero calcular la velocidad. Lo mismo. Tengo que ver el diámetro. Los diámetros, el diámetro 1 es 0.25. El diámetro 1. La velocidad 1 es de 10.5. Y el diámetro 2 es de 0.1 metros. Como está todo en metros, ya no le hago nada, ya lo paso los valores como están. Y metros en diámetro, metros aquí en velocidad y metros en el otro diámetro. Me pide con qué velocidad saldrá el chorro, que es la velocidad 2. La velocidad 2. Ok, como es la velocidad 2, la fórmula va a ser la misma. Área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Sí? Velocidad 2 va a ser igual a área 1 por velocidad 1 entre el área 2 y el área 2. Ya despejada la velocidad 2. Y aquí la forma, pues aquí está la fórmula del área. Y esta fórmula de área la voy a sustituir en el área 1 y en el área 2. Entonces me queda de la siguiente manera, que es pi sobre 4, diámetro 1 elevado al cuadrado por la velocidad 1. Luego abajo, en el denominador, pi sobre 4 por el diámetro 2 elevado al cuadrado. Que a fin de cuentas, el pi sobre 4 y el pi sobre 4 arriba y pi sobre 4 abajo, pues se cancelan. Y me queda solamente diámetro 1 elevado al cuadrado por la velocidad 1 sobre diámetro 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces deben de tener presente muy bien esta fórmula y cómo reemplazarlo acá. Ok, bueno. Ya después me va a restar este, hacer la sustitución. Me dice que es el diámetro 1, que es 0.25 metros elevado al cuadrado, por la velocidad 1, que es 10.5 metros elevado al cuadrado, perdón, normal, solamente 10.5 metros, y el diámetro 2, que es 0.1 metros elevado al cuadrado. Esta fórmula, lo mismo, primero elevo al cuadrado, arriba y abajo, elevo al cuadrado estos dos valores, luego multiplico arriba y divido. La división se queda al final. De esta manera me tiene que salir 65.62 metros sobre segundo. Es el valor de la velocidad. ¿Sí? Ese es el valor de la velocidad. ¿Sí? Entonces, ese valor que me tiene que salir, pero si hago correctamente las operaciones. ¿Sí? Sí. Si no hay una calculadora, vaya haciendo las operaciones, me va confirmando si le va dando el resultado. ¿Sí? Si le va dando el resultado. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto ya dos temas prácticamente, que es el del gasto, y el de la ecuación de la continuidad. La ecuación de la
continuidad. ¿Sale? Entonces, de esos temas, pues, son los ejercicios en la plataforma, en la parte de hidrostática, hidrodinámica. En la hidrostática ya les encargó los ejercicios que hicieran, pero en la parte de la hidrodinámica hay un archivo de Word, ¿sí? Hay un archivo de Word donde dice ejercicios hidrodinámica. Van a descargar ese archivo de Word. Y en ese archivo de Word vienen inscritos algunos ejercicios que tienen que resolver. Los van a resolver, ¿sí? Y los van a subir a la plataforma, ¿sí? Son similares, los ejercicios son similares a los que les estoy poniendo o a los que les estoy proyectando aquí en la pantalla, ¿sí? Es de gasto, más que nada de gasto y de la continuidad y de los dos temas que hemos. Vamos a ver otro tema, pero no creo que me dé tiempo llegar a la parte en sí de los ejercicios. Solamente me voy a quedar con la explicación y para el siguiente estaremos viendo los ejercicios, ¿sí? Entonces, pero solamente me voy a quedar en la parte de la teoría, ¿sí? Porque ya no creo que me dé tiempo de explicar los ejercicios. Y vamos a ver aquí el siguiente, que es el teorema de Bernoulli. ¿Sí? El teorema de Bernoulli. ¿Sí? El teorema de Bernoulli. Bueno, a ver, puede apoyar donde a leer donde dice observaciones. Observaciones. La presentación de un líquido que fluye por una tubería es baja si la magnitud de su velocidad es alta y por el contrario es alta si la magnitud de su velocidad es baja. Hasta ahí. Sí, dice la presión de un líquido, ¿sí? Que fluye por una tubería es baja y la magnitud de su velocidad es alta. Y por el contrario, es alta si la magnitud de su velocidad es baja. Bueno, eso viene de la mano o viene relacionado con la parte de la ley de la continuidad. Por ejemplo, aquí ven una tubería, ¿sí? Aquí está el dibujo de una tubería, y obviamente la tubería tiene el área, tiene cierta área, tiene el agua que fluye a cierta velocidad, ¿sí? Y obviamente esa está sujeta a cierta presión, ¿sí? Que si le colocáramos un tubo arriba, alcanzaría una cierta altura por la presión que lleva el agua, ¿sí? Es como cuando a una manguera se le hace un poro, sale un chorrito, y por la presión, así aquí, en este tubo, sí, el agua tiende a subir por la presión. Ahora, pero cuando el agua entra en una sección de tubería más estrecha, aquí obviamente el agua va a tener otra velocidad, ¿sí? Perdón, es otra área, hay otra velocidad y también va a haber otra presión. ¿Dónde es mayor el gasto? ¿Aquí en la parte más ancha o en la parte más angosta? ¿Dónde será mayor el gasto? Ya vimos que es el gasto. ¿Dónde será mayor? ¿En la parte más ancha o en la parte más angosta? ¿Dónde cree que sea mayor? ¿Aquí o acá? El gasto. En la parte más angosta, ¿no? Aquí, ¿o no?
Es la misma en las dos, es lo mismo, tanto aquí como aquí, tanto en la parte ancha como en la parte angosta, es lo mismo, es lo que acabamos de ver ahorita. Aquí dice que, a ver dónde, aquí está. Aquí dice que el gasto uno aquí va a ser igual al gasto 2. Es decir, el gasto en la parte ancha es el mismo que en la parte angosta, es el mismo. Lo único que va a cambiar va a ser la velocidad, ¿sí? La velocidad, la velocidad del fluido es lo único que va a variar, ¿sí? Entonces, tanto aquí en la parte ancha como en la angosta, lo único que va a variar es la velocidad, ¿sí? La velocidad, ¿sí? Es lo que dice la ley de la continuidad, lo único que varía es la velocidad. Ahora, pero Bernoulli dijo que no solo observó que no solamente la velocidad era la que variaba, sino la presión también. La P1 es igual a la P sub 2, ¿sí? P sub 1 es igual a P sub 2, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo él? Que aquí la velocidad, perdón, el fluido lleva una velocidad del agua, una velocidad que le corresponde a cierta presión. Pero cuando este fluido pasa a una sección más estrecha, el gasto se mantiene y la velocidad empieza a aumentar. Aumenta aquí porque está más estrecho. Pero cuando aumenta, la presión baja, baja aquí. Si aumenta la velocidad del fluido, la presión baja en esta sección. ¿Por qué? Porque el fluido se está moviendo más rápido, entonces la presión empieza a bajar. En el momento en que el fluido pasa a una sección más ancha, otra vez la velocidad disminuye, aquí disminuye y la presión aumenta. Es lo que está diciendo aquí. La presión de un líquido que fluye por una tubería es baja y la magnitud de la velocidad es alta. Por el contrario, es alta si la magnitud de su velocidad es baja. Es decir, a mayor velocidad, menor presión y a menor velocidad, mayor presión. Entonces, la presión de un fluido dentro de una tubería depende de su velocidad, ¿sí? Y la velocidad de un fluido dentro de una tubería depende de su sección transversal. ¿Y cómo cambia la velocidad de un fluido? Disminuyendo su diámetro, ¿sí? Disminuyendo su diámetro de la sección transversal en la tubería. ¿Cómo cambio el valor de la presión? Variando su velocidad, ¿sí? Variando su velocidad. A este teorema se le conoce como el teorema de Bernoulli y dice prácticamente así. En un líquido ideal cuyo flujo es estacionario, es decir, que no se considera la fricción, la suma de las energías cinética, potencial y de presión que tiene el líquido en un punto es igual a la suma, de estas energías en otro punto cualquiera. ¿Vale? Bueno, aquí ya lo dice con otras palabras, un poquito más técnicas, pero la idea es esta. ¿Sí? La idea es esta parte. Y como en un fluido, en un fluido que pasa a través de una tubería, yo puedo variar su velocidad en función del diámetro. Pero también si varío la velocidad, la presión también varía. ¿Sí? Empieza a variar. ¿Sí?
cambio la sección transversal, cambia la presión. ¿Por qué? Porque aumenta o disminuye la velocidad del fluido. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. No sé si queda claro hasta aquí. Sí, Ok, bueno. Y la ecuación es esta. Esta es la ecuación del teorema de Bernoulli. ¿Sí? La ecuación dice la velocidad 1 elevado al cuadrado, menos la velocidad 1 elevado al cuadrado entre 2, más la gravedad por la altura 1, más la presión 1 por la densidad 1. Es igual a la velocidad 2 elevado al cuadrado entre 2, más la gravedad por la altura 2, más la presión 2 por la densidad 2. Esta es la fórmula que describe el teorema de Bernoulli. Es un poco agresiva, ¿sí? Entonces, a partir de esta fórmula, pues esta fórmula ayuda, pues, a realizar diversos cálculos cuando se habla de los fluidos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, ya su aplicación. Pero a grandes rasgos, pues las aplicaciones del teorema de Bernoulli tiene varias aplicaciones. Una de ellas es el teorema de Torricelli. ¿Sí? El teorema de Torricelli. Otra es el tubo de Pitot. La 3 es el tubo de Venturi. ¿Sí? Y la 4 es la fuerza de sustentación de los aviones. La fuerza de sustentación. Es decir, la fuerza que mantiene en el aire a los aviones. ¿Sí? Lo que carga los aviones no es con los motores, sino es la fuerza del aire. Y la presión del aire, esa presión varía de acuerdo a la velocidad. ¿Sí? La velocidad. Lo que hace que se eleve un avión es la fuerza de sustentación del aire. A partir de esa variación en las presiones, en la parte superior, en la parte inferior de las alas, elevan el avión. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver eh, lo que es el teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli, está. ¿Sí? ¿Qué nos me dice el teorema de Torricelli? El teorema de Torricelli se aplica cuando se desea conocer la magnitud de la velocidad de salida de un líquido a través de un orificio en un recipiente. Es decir, yo tengo un recipiente aquí, ¿sí? Obviamente está estático el líquido, y tiene cierta altura. Pero ¿qué pasa si yo le hago un orificio aquí, en la parte inferior, luego le hago otro en la parte de en medio y luego le hago otro en la parte superior? ¿Sí? El chorro de agua se va a apreciar como en la figura. ¿Sí? Y obviamente aquí este, dice que este teorema me ayuda a conocer la magnitud de la velocidad. Como en la parte de abajo, la velocidad, yo sé que la velocidad es más grande que en la parte superior. ¿Por qué? Porque aquí la presión es mayor en el fondo. Entonces el chorrito de agua va a salir más largo. En la parte en medio va a salir también, pero va a salir a una presión menor, a una menor distancia de la base. En la parte de arriba, pues como no tiene mucha presión, va a salir, pero a una menor distancia. ¿Sí? Yo de antemano sé que por la presión, el chorro de agua y la distancia que va a alcanzar
va a ser menor a medida que aumenta la altura. Pero Torricelli no solamente se quedó ahí, sino él quiso calcular la velocidad y no solamente ver qué tan largo llegaba el chorro de agua desde la base, sino calcular la velocidad. Y con base en sus cálculos, él dijo que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Y la velocidad va a ser igual a 2 veces la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. La v es de velocidad. La v dice la magnitud de la velocidad del líquido por el orificio en metros sobre segundo. La G es la fuerza, es la magnitud de la aceleración de la gravedad. Este va a ser constante, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura es la profundidad a la que se encuentra el orificio de salida. Entonces, si yo quisiera calcular la velocidad, por ejemplo, de este chorro de agua, tengo que multiplicar la altura multiplicado por la fuerza de gravedad, que es 9.8, multiplicarlo por 2 y sacarle raíz cuadrada. De esta manera calculo la velocidad de ese chorro de agua variando la altura. Es lo que me dice el teorema de Torricelli, que es una de las aplicaciones del teorema de Bernoulli. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, entonces, hasta aquí la vamos a dejar por el día de hoy. Hasta aquí. Ya la siguiente, pues todavía nos falta ver nos falta ver, por ejemplo, el tubo de Pitot y el tema de Torricelli y otros dos temas más, ¿sí? Aparte de los ejercicios. Bueno, pero por el momento la vamos a dejar hasta aquí. En la tarea, les digo, en la parte de hidrodinámica, está un documento en Word que van a descargar y tienen que hacer los ejercicios correspondientes. En cuanto los tengan ya elaborados en su libreta, les tomo fotos y les suben a la plataforma. De igual manera está indicado el tiempo, hasta cuándo tienen para entregar. ¿Sí? Bueno, ya pues de mi parte pues sería todo y ya nos estaríamos viendo el siguiente sábado. ¿Sí? Ya no queda ninguna duda. No, ninguna. Bueno, entonces de mi parte le voy a repetir sería todo y nos vemos el siguiente sábado. Sí, nos vemos, Sí, profe. hasta luego. Adiós.